Muchas gracias a todos por esta participación de hoy. Han sido súper interesantes todas las perspectivas que hemos visto. Y la verdad yo creo que al final lo que hemos visto son cómo todo lo digital potencia, transforma y hasta en definitiva pareciera que revoluciona la creatividad publicitaria, ¿no? Entonces, esa es como la primera interrogante que puede saltar. Estamos en términos publicitarios de vida digital frente a una revolución, es decir, creo que Benjamín lo mencionaba ahora, olviden todo y vuelvan a aprender, o estamos ante una evolución, porque eso tiene un tema de rompimiento ahí bastante interesante. No sé qué piensas tú, Humberto. Bueno, hola a todos. Es una muy buena pregunta porque se usa mucho, digamos, convenientemente esta similitud entre la palabra revolución y evolución, ¿no? Para tratar de explicar un concepto. Pero la verdad es que yo estoy convencido de que esto es una revolución, no tanto una evolución. Pero curiosamente no pienso que la revolución pasa por lo formal o digamos, las posibilidades que ha abierto la tecnología, que sin duda son una parte importante de la revolución. Para mí, la esencia de esta revolución que estamos viviendo es muchísimo más conceptual que formal. Yo pienso que la verdadera revolución que vive la industria de la comunicación y por lo tanto la industria de la publicidad a la que pertenecemos tiene que ver con un cambio de paradigma muy radical que ha traído, digamos, la instauración del Internet como una plataforma de comunicación entre los seres humanos. Y ese paradigma es el paradigma de la transparencia. Para mí, digamos, mucho más importante que cómo se utiliza un medio o cuál es la evolución de los mismos, creo que lo que es esencial en la manera como las marcas tienen que cambiar su enfoque de comunicación es el hecho de que durante más de un siglo la publicidad fue un monólogo. Es decir, por más que nosotros querramos decir que había investigación de mercados, que te podían dar un indicio de si una campaña estaba funcionando o no, toda esa data era data bastante imprecisa y hay que decir la verdad. Era data que eran extrapolaciones que se hacían de unos universos de investigación que eran un consenso entre todos, que decían que bueno, si se hacía un post-test o un recall de una campaña significaba que había funcionado porque le habían visto 4.000 personas de ¿cuánto? De 40 millones, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, entonces, el monólogo era una marca diciendo de una manera pomposa o de una manera racional o de una manera emocional o lo que quieras, de una manera creativa o no, diciendo un discurso unívoco que salía de un lugar y había una gran masa llamada la audiencia o el consumidor anónima que respondía o no a ese estímulo. Todos queríamos creer que sí. Hoy en día el monólogo se ha convertido en un diálogo. El Internet ha convertido toda la comunicación y por lo tanto la comunicación publicitaria en un diálogo donde ya no es un eufemismo decir que uno sabe lo que la persona que lo está escuchando está pensando, porque puedes tener una reacción a los 5 minutos que pusiste un mensaje al aire, adversa, a favor, sobreconstruida, viralizada, como quieras, pero el diálogo es el verdadero paradigma. Por lo tanto, para mí la revolución está en que una marca no puede ignorar que hoy en día toda su plataforma de contenido, todo su mensaje, toda su idea de cómo comunicarse tiene que responder a que no está hablando sola, está conversando. Ok, y de hecho yo aquí como para seguir contigo, Carlos, yo veo que también un aspecto importante de toda esta transformación, revolución, evolución, es desde el punto de vista de la publicidad también, desde el punto de vista de los anunciantes, y el consumidor, ese también se revolucionó. O sea, hay más transparencia, pero también tiene más poder. Entonces, ustedes como marca de consumo masivo, ¿cómo están capitalizando o cómo están enfocando esa revolución, evolución digital? Hola, buenos días. Para seguir un poco con lo que decía acá Chinis, yo estoy de acuerdo en que es una revolución, pero también creo que podría complementar un poco diciendo que es una revolución que está en constante evolución. No es una revolución que va a tener un tiempo determinado y que va a acabar mañana pasado, sino debido a cómo ha evolucionado, vienen evolucionando los medios, la tecnología, el consumidor. Respondiendo un poco tu pregunta, va a estar en constante evolución. Definitivamente esta revolución que evoluciona y parece entrar a las lenguas de manera constante,
lo puedes percibir en todos lados. Si nos enfocamos solamente en los consumidores ya pasaron a ser líderes de opinión, ya pasaron a ser medios, y eso todos lo sabemos, ya pasaron a tener voz, ya pasaron a conversar con marcas, ya empezaron a hacer sus propias encuestas. O sea, el empoderamiento de las personas en el mundo digital y la tecnología es muy, 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 muy fuerte. Y las marcas no podemos estar ciegas a eso, y no podemos decir, no, los consumidores solo me tienen que escuchar y, ok, se quejarán y tendré mi protocolo de crisis y lo activaré cuando haya una crisis. No, trasciende, ¿no? Tienen que generar este engagement, tienen que generar esta fidelidad y ¿por qué no estos embajadores de marca que son a pie? Otro de los temas que están en constante evolución y que venía escuchando a Benja ahorita en el tema de contenidos es el contenido per se. ¿Y por qué evolución? El tema de contenido, como todos sabrán, no es un tema actual, no es un tema de ahorita y no es un tema que surgió necesariamente por las redes sociales o la evolución o todo este efecto digital y tecnológico que estamos teniendo hoy en día. El contenido de las marcas han existido siempre. Por ejemplo, un claro ejemplo que muchas personas saben y que pasó por los años 30 fue la Sociedad de Agricultores de Espinacas, ¿no? Que querían que la gente consumiera espinacas y crearon un cómic con un marinero fuerte que comía espinacas para volverse más fuerte. Ahí ya había contenido. Ahí no había ni product placement ni nada. Y ese cómic luego pasó a ser chapado por Hanna-Barbera y se convirtió en un dibujo, hubieron películas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese contenido creado trascendió. Y yo creo que eso es lo que deben de buscar las marcas hoy en día, trascender. Y no pasar a hacer un product placement y pensar porque pusieron un video en YouTube con la marca ya están al otro lado, ya crearon contenido, ¿no? Yo creo que algo que debemos de tener todos muy en claro es la diferencia entre product placement y lo que es branded content. Sí. ¿Sigo? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo de hecho, yo nunca he creído en las revoluciones. Yo nunca he creído que existan revoluciones, sino que todos son evoluciones. Porque son pasos que van ocurriendo. Y la verdad, nosotros seguimos bajo las mismas reglas de juego, es decir, el principio, y eso no lo podemos olvidar los que estamos acá. Nosotros estamos aquí en el área del mercadeo y la publicidad, y nuestro objetivo fue, es y seguirá siendo lograr ayudarle a nuestros clientes, a las marcas, a que puedan vender sus productos de la mejor manera, ¿sí? La diferencia es que el canvas ha cambiado. Antes tú tenías tus comerciales de televisión, tus flyers y tus otros formatos, y en este momento el canvas se amplió y entonces ahora tú puedes interactuar con el usuario, ahora tienes distintas maneras de interactuar con el usuario, lo puedes hacer con video, con activaciones, puedes hacer mezclas de ATL y BTL, data, influencers, y se vuelve tan grande la caja de herramientas que tenemos que uno tiene la sensación de que esto nos está abrumando. En ese sentido, pero la evolución, es decir, el principio siempre ha sido el mismo y las herramientas siempre han sido la misma, solo que digital los aceleró. A la larga lo que estábamos hablando, es decir, el contenido existe, y una de las cosas que, por ejemplo, desde el content marketing a mí más me ha impresionado es cómo las marcas estamos volviendo a lo clásico. ¿En qué sentido? Hay una frase que dicen, Jess, que si quieres predecir el futuro, lee un libro viejo, ¿sí? Y cuando se inventó la escritura, por ejemplo, hay textos de Platón diciendo que la escritura iba a dañar, era una revolución porque iba a dañar el ejercicio de la memoria, ¿sí? Y ahorita estamos en esta época en donde la tecnología todos lo vemos como una amenaza, como una gran revolución, pero son las mismas discusiones que hemos tenido. Cuando llega una nueva tecnología, cómo evoluciona todo, pero a la larga todo cambia para que nada cambie en ese sentido. Y a mí me impresiona, por ejemplo, ahora cómo con el tema del content marketing, las marcas o las agencias de publicidad están descubriendo como una gran innovación cosas que durante siglos ya se vienen haciendo, y es contar historias. Entonces ahorita estamos aprendiendo sobre la estructura del héroe, sobre la estructura del viaje, sobre todas esas estructuras narrativas que nos permiten contar historias de una mejor manera. Lo único que ha cambiado es el canvas.
claro, está cambiando muy rápido y yo diría que digital es a la publicidad lo que el cambio climático es al mundo. Si no te adaptas rápido y si no evolucionas rápido, seguramente te vas a quedar. Pero sigue siendo lo mismo que siempre hemos tenido y en ese sentido no ha cambiado. Ok, entonces es interesante ver, si ven, cómo hay diferentes puntos de vista sobre algo, pero al final lo que sí tenemos es un efecto claro y concreto de transformación de todo lo que venimos haciendo dentro del mundo de la publicidad. Y de hecho, cómo las marcas se comunican, por ejemplo, cómo cuentan historias, es uno de los puntos más trascendentales. En la publicidad tradicional, la devolución de un brief siempre era un guión de un spot de 30 segundos, ¿no? Eso ha cambiado también cómo las marcas cuentan historias, precisamente. Están todas estas herramientas. O sea, que tienes... Sí, pero creo que también, bueno, yo tengo 51 años y tengo 30 años trabajando en publicidad. He pasado por todas las, no todas, pero he pasado por muchas de las transformaciones. Cuando yo empecé a trabajar solo había que hacer televisión, radio y outdoor y avisos de prensa. Era lo único que se hacía. Entonces, hay algo que me llama la atención con respecto a la naturaleza del contenido, ¿no? Por ejemplo, tuve la suerte de trabajar muchos años en una agencia que se llamaba Lowe, una agencia que estaba basada en Londres, y yo trabajaba en la oficina colombiana de Lowe, que era mi empresa, pero trabajé muchísimo con dos agencias, con Lowe Londres y con una agencia argentina que se llamaba Vega Olmos Ponce, que ahora es Ponce. ¿Qué era lo interesante y por qué cuento esta anécdota rápidamente? Porque Lowe Londres, en esa época, en los años 90, digamos años 93, 94, del 94 al 98, para mí producía los mejores comerciales del mundo. Eran los mejores comerciales del mundo. Para Smirnoff, para Stella Artois, para Reebok, ¿no? Pero sobre todo me acuerdo muy bien de los de Stella Artois, porque eran comerciales que eran casi míticos, ¿no? También los de Smirnoff, pero ¿por qué míticos? Porque se demoraban un año en crear el guión, eran historias de 90 segundos, que la filmaba Frank Badgen, o la filmaba, en el caso de Smirnoff, la filmaba Michel Gondry, ¿no? La filmaba Spike Jonze, ¿no? Con un presupuesto de $3 millones, ¿no? O sea, con 1,5 millones de libras esterlinas. Y el gran evento del año era ese comercial de Stella Artois que duraba 90 segundos y que estaba ambientado normalmente en la primera mitad del siglo XX y que siempre ganaba oro en Cannes por la maravillosa producción. Entonces yo me pongo a pensar ahora que todo el mundo esperaba ese comercial y claro, desde Bogotá, Colombia, donde yo trabajaba, decíamos, sí, acá nosotros que tenemos que pautar 20 segundos, ¿no? Y tenemos que hacer promociones de todo cuando estos ingleses tienen la posibilidad de hacer estas piezas maravillosas. Pero nunca pensamos en cómo esas piezas se distribuían. Sí. Esas piezas se distribuían en un mindset completamente diferente. Se pasaban en cines, ¿no? Podían durar porque se pasaban en cines, tenías toda la atención de la gente para verlo. Y para ir rápido, otro caso que yo veía con mucha envidia era lo que Olmos Ponce hacía para Axe. Axe le daban un brief que siempre se lo peleaba en competencia en pitch contra BBH, un brief anual que tenía $2 millones de producción y a veces ganaba BBH, a veces ganaba Olmos Ponce Buenos Aires. Y hacían el comercial de Axe que iba a todo el mundo. Entonces el comercial de la metamorfosis, el mosquito que va picando, no sé, bueno, tienen que ver un poco de historia de la publicidad para entender lo que estoy diciendo, pero hay comerciales clásicos, maravillosamente bien filmados, lindos de ver. Pues hoy en día, con la marca súper discreta, solo al final, con la presencia del producto súper discreta, era una manera de hacer, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces lo que hoy entendemos como la naturaleza del contenido tiene que ver mucho con el mindset de la gente que lo va a ver, dónde se va a pasar, dónde se va a emitir. Un comercial como estos de Vega Olmos Ponce, que tenían que ir a 100 países para Axe, tenían necesariamente que ser neutrales en el lenguaje, ser historias visuales, con una música muy poderosa, con la presencia del producto muy discreta para que la historia prevaleciera, o en el caso de estos comerciales ingleses de Smirnoff o de Stella Artois, tenían que ser comerciales que la gente que va a ver una película los pudiera disfrutar con 90 segundos, como si estuviera viendo la película. Entonces, cuando veo todos estos esfuerzos de hacer branded content hoy en día, que están muy bien y que me encanta cómo se está haciendo, pero la publicidad también pasó por ahí de alguna manera. O sea, la buena publicidad en un momento de la historia era esa que podía decir cosas que te interesaban más a ti que lo que le interesaba al fabricante decir. Ya había una aspiración por hacer una publicidad donde la marca fuera discreta para hacerse poderosa precisamente por su discreción. Entonces, creo que es un comentario que tiene que ver con
los años de experiencia que tengo, pero veo que al final pues las cosas Todo reales cierra. Claro. Y algo que he escuchado acá en este panel y que es clave que todos sepamos, creo, y a donde caemos es que si una marca no tiene una historia que contar, entonces no interesa. Es muy simple. Y eso ha pasado antes y eso pasa ahora. Yo creo que todo también parte en que también debemos ser conscientes de todas las nuevas plataformas, canales que se han abierto para tener el contenido de una marca. ¿Y por qué lo tenemos que tener en claro? Porque tenemos que utilizar un lenguaje nativo para cada una de ellas. Es usual encontrarse hoy en redes sociales a marcas que tienen un Twitter y que no tienen un rol definido, o que abran una cuenta de Snapchat por abrir, pues no, porque Snapchat es chévere, es paja y está de moda y tengo que estar ahí porque ahí están los millennials. Entonces, yo creo que hay un trabajo detrás también, ¿no? Hay un trabajo de definir roles, de definir un ecosistema de medios. Yo los invito a que ustedes y la gente que esté metida en centrales de medios, manejen marcas, agencias, todos, ya dejen de ver una pauta de medios. Nosotros tenemos que ver un ecosistema de medios, nosotros tenemos que saber cómo ese contenido va a viajar y se va a mantener. Es líquido, tiene que ser líquido, tiene que moverse por todos los contactos que tengamos con nuestros consumidores o nuestros clientes, con un rol bien definido, con un ecosistema de medios bien definido y un ecosistema digital también bien definido. Yo creo que todo va a seguir caminando y todo debería de fluir, pero tenemos que empezar a cambiar la manera de ver las cosas. Tenemos que ver también la manera de trabajar de manera integral, valga la redundancia. Ayer justo estuvimos en los premios Totem con el equipo de Fantasía y yo pensaba, cuando recibíamos el premio por el panel telar de Cusqueña, decía, oye, esta es la idea de una agencia digital y está recibiendo un premio por outdoor. ¿Dónde están las barreras? ¿Dónde está el ATL? ¿Dónde está el BTL? ¿Dónde está el digital? Yo tengo una frase que en algún momento la escuché y me gustó mucho y es "Fuck the line". Hoy en día ya no debe existir líneas, ni BTLs, ni ATLs, ni nada. Y un claro ejemplo es lo que sucedió ayer. Y creo que eso es hacia donde debemos de ir. Sino agencias y más que agencias, equipos integrados. Equipos integrados que puedan ver todo un ecosistema y que generen contenido y piezas líquidas que se adapten nativamente a las plataformas y los medios y que permitan generar este engagement, esta fidelidad y que la marca sea mucho más cercana a los consumidores. Yo creo que ustedes dos están tocando un punto que es clave, y es que si bien el objetivo sigue siendo el mismo, sí está pasando un tema, y es que, insisto, se amplió ese canvas, ese lienzo de trabajo de una manera muy drástica y muy rápida. Ahora nosotros nos estamos enfrentando a un tema, y es que de las universidades no están saliendo las personas que necesitamos para poder responder a esta necesidad. En este momento las universidades son obsoletas en ese sentido. No sé si aquí hay universitarios, perdón. Lástima. Inviertan en más cosas. No, pero la verdad es que sí pasa que en este momento no hay una universidad que les esté enseñando a los estudiantes a trabajar, por ejemplo, con Snapchat, o a trabajar un Vine, o a hacer cubrimientos con Periscope. Es algo que ocurre muy en el camino y casi hay un GIF de Woody Allen, no sé si lo han visto, que es Woody Allen tocando un cello con una banda militar. Entonces el pobre trata de sentarse y trata como de alcanzar a la banda militar y nunca logra ni tocar el instrumento ni sentarse. Así estamos las agencias, el ritmo sigue muy rápido y las agencias apenas están logrando entender este cambio y ahí sí hay un reto muy grande, porque ese canvas se amplió demasiado rápido y nosotros no estamos logrando responder me refiero en general a las agencias, a esa necesidad. Lo que tú estabas diciendo ahorita, no hay nadie en este momento que pueda esperar una planeación de 6 meses para sacar una campaña para Facebook, en donde la esperanza de vida de un post es de 1 semana. Entonces tú sacas el post, te demoras 6 meses sacando el post y a la semana tienes que sacar otro post. Entonces, ¿cómo logras generar ese contenido más permanente, que logre vivir, no que tenga una esperanza de vida corta, pero que te logre generar un always on permanente? Es un reto muy grande para las agencias, porque las agencias a eso sí no están acostumbradas, a esa rapidez, a esa capacidad de experimentar, a ese tema del don't worry, be crappy, que dice Guy Kawasaki, ¿no? Que es como, no te preocupes,
Si lo que hiciste está mal, no importa, mañana ya nadie se va a acordar. Si te hicieron bullying digital porque la embarraste con un post, no importa, en una semana ya nadie va a estar hablando de eso. Cámbialo por una foto de unos bebés y de unos perros. Las marcas todavía están muy metidas en ese perfeccionismo que los hace demorarse mucho mientras el tren sigue andando. Y ese es el gran reto. Yo ahí acoto un tema y es, a mí hay una cosa que me tiene impresionado este año, y fue que Playboy ya no va a tener viejas en pelotas. Pero lo importante no es las viejas en pelotas, lo importante es que la mujer que escogieron para la portada fue una mujer que ni es producida, ni está operada, y las fotos que se tomó se las hizo con selfies. Playboy entendió que la superproducción, super demorada, ya no impacta con la gente y necesitan contenido muchísimo más auténtico en ese sentido. Y ese sí es un gran reto para las marcas, para las agencias, para los que están estudiando publicidad y mercadeo en este momento, que tienen que empezar a cambiar ese chip. Y es un tema que además impacta, o sea, transforma incluso hasta el tema de investigación de mercados, ¿no? O sea, cómo precisamente tú hablabas, Humberto, de antes hacías un análisis y como que todos quedaban dentro de la misma bolsa y le hablábamos de manera lineal. Antes también, y yo me acuerdo que cuando viví en España era lo mismo, o sea, todo el mundo esperaba que fuera diciembre para que saliera el comercial de Freixenet, donde estaban todos los grandes famosos, y entonces era un evento y la gente iba en smoking al lanzamiento de un comercial de televisión, ¿no? Porque era un evento anual. Hoy en día las historias se desarrollan en cualquier momento y creo que es dentro de lo que estamos hablando de, por ejemplo, de Consumer Journey, el consumidor es always on. Hay tantos puntos de contacto que las marcas deberían ser always on. No deberían estar sentadas esperando, sino que estás viendo es cuándo puede ser relevante y ahí es donde actúas. Entonces hay un tema aquí que de investigación de mercados que luego también ha evolucionado mucho, ¿no? Sí, sin duda. O sea, todo lo que hemos escuchado, de lo cual yo soy realmente fanático, estoy fascinado con el tema del aprovechamiento de la data como tu insumo para trabajar. Eso es algo absolutamente revolucionario también. O sea, la cantidad de data certera que tienes para modelar tus campañas y modelar las diferentes iteraciones de tu campaña, ¿no? Eso a mí me parece magnífico. Hay un tema que tiene que ver no tanto con la investigación, sino con el tema de cómo tienes que ir flexibilizándote, que a mí también me hace pensar mucho. Yo tengo tengo el triste pensamiento de que muchos de mis colegas no van a sobrevivir a esto que está pasando. Yo veo mucha gente a mi alrededor que no tiene ni puta idea de lo que está pasando y va a perder su trabajo. Lo va a perder eventualmente, no ahorita, pero pronto, ¿no? Yo creo que me salvé, pero porque yo dejé de trabajar en publicidad en el año 2008 y me fui a una revista. Yo pasé de ser publicista a publisher. Entonces, y era una revista que estaba pasando en México, una revista de música que estaba justamente pasando de ser una revista de papel a una revista digital. Entonces me salvé porque entendí eso en aras de la supervivencia, ¿me entiendes? Pero espero estar actualizado. Pero mi punto es que esta imposibilidad de trabajar rápidamente con la data, esto que genera la investigación, esto que genera la investigación contemporánea, la imposibilidad de cambiar tu campaña, la imposibilidad de ser flexible, de trabajar con recursos de producción modestos o contemporáneos como filmar con iPhones y sacar las cosas y probar. Eso creo que está matando a la generación de mis colegas y algunos incluso mucho más jóvenes que yo que piensan de una manera vieja. Y tiene que ver mucho con yo estudié lingüística, por lo tanto tengo mucho de filosofía que es mucha carreta, pero, o sea, es mucho floro, pero hay algunas cosas dentro de ese floro que tienen sentido. Por ejemplo, Michel Foucault, que es un filósofo importante francés, hablaba de la idea del autor como una cosa muy moderna, en el sentido moderno del siglo XIX, ¿no? O sea, cómo la idea del autor es una cosa que se crea para darle valor a un rol de, por ejemplo, los pintores de la generación de Rembrandt o de Velázquez trabajaban para un rey. El rey les pagaba por pintarlos. Cuando vino la burguesía y desapareció la nobleza, se acabó el trabajo para los pintores. Entonces hubo que crear la idea de que el pintor era alguien especial. Y ese pintor especial era un autor. ¿Para qué? O sea, ¿por qué vendes un cuadro de Van Gogh de $80 millones? Pues porque había que darle valor a eso. Pienso que los publicistas de hoy, los viejos, o sea, en esta transición,
no están entendiendo que ya la idea del autor es otra cosa que ha sido revolucionada completamente por la era que estamos viviendo. La co-creación y efectivamente el hecho de que una idea pueda ser modelada por un grupo grande de gente y que no existe un autor solitario genial que viene a darle un toque genial a las cosas, es algo que está metiéndose en el camino del progreso de la industria de la publicidad. Y si la industria de la publicidad está medio moribunda, es por eso. De hecho, yo alguna vez, hace poco leía que en el mundo hay tantos publishers como internautas, ¿no? Esa es la realidad de hoy en día debido a la socialización del contenido. ¿Y ustedes cómo desde el punto de vista de investigación de mercados o en general de toda esta transformación de la data y todo, cómo lo observan? Definitivamente el tema de la data e investigación de mercados es un tema súper relevante en un entorno digital. Hoy podemos saber y rastrear a una persona hasta un grado que te puede llegar a asustar. Hace poco estuve con un desarrollador que te hacía un seguimiento GPS y podía saber cuáles eran las zonas por donde te movías normalmente sobre un mapa de Lima, o pueden saber qué consumes, qué páginas ves a través de los cookies. Entonces, si hoy por hoy tenemos todo el acceso a todo este tipo de información, yo creo que las marcas tienen la información que desean tener. Si quieres puedes tener mucha, si quieres puedes tener poca, puedes estar en la posición de como decía Chini, oye, es importante para tomar decisiones, o tal vez no me interesa. Pero yo creo que hay un punto de equilibrio ahí también. La data es súper relevante para tomar muchas decisiones, pero tampoco eso puede castrar la creatividad e innovar y hacer cosas que no sabes cómo van a caminar y que tal vez caminen súper bien o caminen súper mal o les vaya normal, pero no puede castrar la creatividad. Y otro punto importante es que todas estas empresas que se dedican a investigaciones de mercado también tienen que evolucionar. Si no, junto como Chini hablaba de sus compañeros, es muy posible que también estas empresas puedan llegar a desaparecer, ¿no? Hoy día Google tiene sus Google Analytics, todos tienen sus Analytics, tienes herramientas como un Social Bakers, hay empresas que desarrollan sus propios engagement model y sus propias herramientas. El monitoreo de social listening puede estar en un hub o puede estar localmente. Entonces, nuevamente, las marcas van a tener la información que quieran tener y van a querer hacer con esa información lo que deseen. Pueden tener mucha, pueden tener poca o pueden tener nada. Y todos tienen que evolucionar, los que estén metidos en ese mercado de investigación, ¿no? Claro, pero mencionas un punto muy interesante, ¿no? Que las marcas tampoco pueden sufrir de exceso de data para poder tomar decisiones, porque de pronto se transforma en una como datitis, ¿no? Tienes tantos datos que te quedas paralizado porque no sabes y tienes que probar hasta el último ápice si algo funciona antes de lanzarlo, ¿no? Y solo para complementar, estas empresas de investigación deben de saber que evolucionar y digitalizarse no es pasar de hacer encuestas físicas a encuestas en Facebook, sino que tienen que revisar toda la metodología que están aplicando hoy en día y ver si es vigente o no es vigente para las marcas y los consumidores de hoy en día. Muy bien. Ahí está. Daniel, tú tienes una agencia de contenidos como tal, ¿no? Sí, está a la orden. Pero tú, y es muy buena Contenidos El Rey, de hecho. Pero lo que tenemos nosotros al frente dentro de la industria publicitaria, y de pronto un poco también para darle cierre a este Digital Day asociado con la Semana de la Publicidad, es precisamente cómo podemos ver la transformación en general de toda la industria de la publicidad, del ecosistema publicitario, porque lo que ha surgido con todo esto es como la explosión de agencias especializadas precisamente, ¿no? Y ahora, como decía Carlos, las marcas tienen que empezar a integrar todo de nuevo. Entonces, toda esa expansión, ¿en qué va a quedar? Yo justo el otro día veía un video de México, una exposición digital, de marketing digital que se hace en Colonia todos los años, y habló ahí Martin Sorrell, que es el CEO de WPP, que es el grupo publicitario más grande del mundo. Y él decía, 80% de nuestros ingresos provienen de fuentes que Don Draper no reconocería. Y ese es el mundo de la publicidad actual. 80% de sus ingresos no existían cuando era la época dorada, por así decirlo, ¿no? De Madison. Entonces,
¿Cuál es el futuro del ecosistema precisamente de las agencias de publicidad según tu punto de vista? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Yo insisto en un tema y es lo que dije ahorita. Digital está haciendo para el mercadeo y la publicidad lo que el cambio climático es para el planeta en este momento. Es decir, ¿qué es el cambio climático? O lo que nos enfrentamos ahorita es un cambio que es tan rápido que no sabemos si vamos a lograr adaptarnos, porque normalmente los cambios, es decir, el planeta tuvo muchas eras de cambio y la vida logró adaptarse en esos momentos, pero el cambio climático está siendo tan rápido que realmente nos estamos enfrentando a si nos vamos a poder adaptar a ese tema. Y eso es lo que está ocurriendo en digital en este momento. Es decir, en digital no, en el mercadeo y la publicidad. Digital es el calentamiento global, es el efecto invernadero del mercadeo y la publicidad. Y si nosotros no logramos evolucionar lo suficientemente rápido, no lo vamos a lograr. En este momento creo que si bien las agencias están sufriendo, los medios de comunicación ni siquiera se han dado cuenta. O sea, esos tipos ni siquiera los están revolcando a la ola y no se han dado cuenta. Porque en este momento un youtuber puede tener mayor influencia y puede tener mayor lecturabilidad que un artículo en un medio de comunicación. Un chino de 15 años puede generar más views que un artículo, ¿sí? Y eso es un golpe en los testículos para cualquier medio de comunicación y para cualquier agencia de publicidad. Y eso es lo que está pasando en este momento. Ahora, ¿cómo vamos a migrar? Es difícil. Hay algunos que dicen va a haber agencias integradoras, entonces las agencias tradicionales ahora se van a llamar agencias 360, que son las que integran a todo el mundo. Otros dicen no, nos vamos a atomizar y va a ser un tema más de quién, como en, ¿cómo se llama esta serie? Misión Imposible, que va entrando el experto según la misión y se sale según la misión. Esos son como los dos bandos, es decir, los integradores y los que se atomizan en ese lado, y nadie ha sabido bien cómo manejarlo, porque las dos tienen sus pros y sus contras. Los 360 se vuelven demasiado generalistas, entonces son un poco es decir, saben muy poquito de todo, pero los especialistas entonces les pasa que solo saben mucho de un tema y si no logran aliarse lo suficientemente bien con los demás y agremiarse y generar esas alianzas no logran dar el producto final. Yo tiendo a pensar que va a funcionar más la segunda, los especialistas que logran generar puentes y buenas alianzas con los demás según el caso, incluidas las agencias 360 o las agencias tradicionales. Yo creo que las agencias tradicionales no van a morir y van a jugar un papel fundamental, pero las que más van a jugar el papel fundamental son las que logran entender rápido que esto está cambiando. Y en ese sentido la data creo que es una salvación, porque la data es lo que te permite ver, es decir, imagina que tú estás en una bruma, en un humo y no sabes qué es lo que está pasando, y la data es lo que te permite los próximos 2 centímetros si puedes avanzar o no. Si tú no tienes data, no vas a lograr entender si ese pequeño resultado que estás teniendo funciona o no funciona. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que hemos tenido estrategias en donde la verdad no sabemos si van a funcionar, y solamente comparando entre un post y otro, o entre un artículo y otro, y la diferencia de 2 o 3 likes es lo que comienza a darnos el norte para salir de ahí. La data va a ser creo que primero volver a los inicios es clave, como en el cambio climático, volver a lo orgánico, volver a lo sencillo, y en el caso de la publicidad va a ser lo mismo. No olvidar que las historias son lo que generan la diferencia, no el smoking ni la gran producción, sino la buena historia es lo que hace. Y segundo, la data, porque la data es el gran cambio y la gran evolución que nos ha dado digital, y es empezar a poder medir y poder entender poco a poco. Creo que independientemente de si son agencias atomizadas o especializadas o si son generalistas, si no logran incorporar la data a su ADN, no va a funcionar. Hay una frase que vi el otro día que decía que la data tiene que ser como el oxígeno de tu estrategia, tiene que ventilar toda la estrategia, pero no te hiperventiles, es decir, no midas demasiado. Yo creo que las agencias, incluso nosotros como agencias de contenidos, que nosotros arrancamos muy desde el punto de vista poético, de la historia y el editor y el storytelling y todo eso, estamos teniendo que meternos en data y tenemos que hacerlo ya, porque quien no entienda eso va a estar pilotando un avión sin instrumentos de navegación, independientemente de si es Martín Sorrell o un pinche colombiano como Daniel Salazar. ¿Listo? Una cosa adicional, solo para terminar de redondear el tema de la data, y algo que sí les recomiendo es cruzar data.
O sea, la data que viene por un solo canal no necesariamente refleja lo que le está pasando necesariamente a tu marca o a tu producto hoy por hoy. Les cuento un caso muy rápido. ¿Quién de acá veía la serie Heroes o Héroes? Sí, casi todos, ¿no? Y se acuerdan que luego de pasar por la crisis de los guionistas, volvieron a salir. Y de ahí le volvieron a dar de baja. Ya, le dieron de baja porque no tenían rating. Supuestamente ellos no tenían rating o sea, el rating había caído un poco. Tiempo después se dieron cuenta que era la serie con más downloads en internet. Era la más vista en internet. O sea, la mayoría tenían millones de seguidores en internet. A muchos les debe haber pasado, oye, ¿por qué descontinuaron esa serie si era chévere? La descontinuaron por una mala decisión tomada porque no supieron ver data o no supieron cruzar data. Se quedaron sola con la data offline y no se metieron a hurgar a qué es lo que pasaba. Hoy por hoy ese aprendizaje lo han agarrado muchas series. Muchos que acá sigan Walking Dead o Game of Thrones van a ver que encuentran los lugares para ver estas series y las encuentran en HD, para verlas de manera pirata. Muchas son sembradas, porque saben que la audiencia está partida. Entonces, volviendo al tema de la data per se, tenemos que aprender también todos a cruzar data y a no quedarnos con la data de una sola vía, sino saber cómo integrar y saber cómo tomar decisiones estratégicas a raíz de lo que te dan. Tú ahí tocas un punto que es el de Netflix, ¿no? ¿Aló? Hola. Netflix ya sabe en qué momento una serie se vuelve de maratón, se vuelve adictiva. En el capítulo 5 tal serie se vuelve adictiva, en el capítulo 3, y así es como le están dando a sus guionistas información importante para eso. Y ese es el caso, es decir, Netflix es súper importante, y ahí lo que tú dices es el primer error que cometen medios, agencias, todos en data es pensar que simplemente es comprar una herramienta. Eso es un know-how, hay que saber qué medir y cómo medirlo, si no... Muy bien. Y ojo que Heroes regresa. Muy bien, nada, no sé si ya con esto entonces finalizamos. De verdad que ha sido muy interesante, pocas veces podemos tener en un sofá sentado al frente nuestro a tres personas con tanto expertise. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus valoraciones y opiniones, y muchísimas gracias a todos por haber asistido hoy.